Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy contentas y contentos de poder estar compartiendo esta actividad de cierre de las jornadas de hoy, del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí hoy en el panel. Sabemos que bueno, son días intensos de mucho debate, de mucho intercambio y también de mucho encuentro después de tanto tiempo de no vernos personalmente, y eso tiene una intensidad y un voltaje que está buenísimo, es hermoso y también nos cansa un montón. Así que bueno, agradecemos mucho que estén acá de cuerpo entero para compartir este panel hermoso que tenemos hoy. Y desde luego, muchísimas gracias a los panelistas, las y el panelista por estar aquí con nosotros. Jorge Aliaga, Gabriela Irrazábal y Nora Bar. Y la propuesta de hoy era reflexionar un poco sobre la cuestión de la confianza y la desconfianza en la ciencia, y desde luego lo que nos toca más de cerca en la medicina, en la biomedicina, en las intervenciones de salud, ¿no? Especialmente en un contexto en el cual se han ido desarrollando nuevas intervenciones en el campo de la ciencia y de la salud, paradigmáticamente, digamos, las vacunas, pero también incluso podemos pensar el barbijo o el alcohol en gel, ¿no? Que son intervenciones de salud que están en la vida cotidiana y que no estaban antes, y que desde luego han disparado una serie de posicionamientos, ¿no? Y de apropiaciones o rechazos a esa apropiación y a ser parte de estos dispositivos de la vida cotidiana, que bueno, queríamos reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Desde luego la confianza en la ciencia es algo que compartimos como sociedad occidental, ¿no? Es un presupuesto de nuestra vida cotidiana, y por eso se nos pasa muy, muy desapercibida, porque es casi evidente, ¿no?, que confiamos en la ciencia. Pero cuando pensamos en que esa confianza a veces se empieza a resquebrajar o entra un poquito en crisis, eso sí nos hace ver que esa confianza en realidad no es tan evidente, sino que hay que construirla, que hay que sostenerla, que necesita ser sedimentada diariamente, ¿no? Y deja de ser tan obvia. Y surge entonces la pregunta de por qué, ¿no? Hay veces que las prácticas y los discursos científicos empiezan a generar en ciertos sectores, en ciertos individuos, en ciertas regiones, rechazos, preguntas, dudas, ¿no? Que es interesante pensar por qué sucede, ¿no? Así que por eso hemos invitado a Nora, a Gabriela y a Jorge para que nos cuenten un poco desde sus muy diferentes lugares y trayectorias, así que es un panel bien interdisciplinario. ¿Qué los convoca a responder esta serie de preguntas que les propusimos? Y bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy. Vamos a comenzar con Jorge Aliaga, que es doctor en física por la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Universidad Nacional de Hurlingham, investigador independiente del CONICET, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de UNAUR desde el 2017, subsecretario de Evaluación Institucional de MINCIT desde 2015 y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 2 periodos distintos. Así que bueno, Jorge, si te parece, arrancamos. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, como dijeron, yo soy físico. No sé mucho de física, pero menos sé de ciencias sociales y menos sé de cosas de salud. Tuve el gusto de conocer esta facultad cuando fui decano y me tocó compartir 4 años con Federico Schuster, a quien considero que era mi amigo, así que bueno, un recuerdo para él. Cuando me plantearon esto de participar de acá, yo siempre lo que suelo decirles es, si no se equivocaron en la invitación, hablar en un ámbito de ciencias sociales y demás,
Y bueno, y de alguna forma lo que acordamos es que por lo menos al empezar, yo lo que iba a tratar de dar una visión desde el lado de datos, números, y de alguna forma tratar de dar una base para lo que van a poder seguramente mucho mejor elaborar mis compañeras de presentación sobre, de alguna forma, análisis que pueden surgir de ciertos números. Así que bueno, voy a empezar por ahí. Esta es la curva que uno puede hacer con los datos que se fueron reportando en el sistema nacional, que es de reporte obligatorio, la enfermedad fue declarada rápidamente, a lo largo de la pandemia. La primera aclaración es que estos no son la gente que se enfermó, es de la gente que se detectó que se había enfermado. Seguramente hay mucha más gente que se enfermó, que fue leve, asintomática, o que no fue a testearse y que no fue registrada. Lo segundo es que ustedes verán que la curva azul, que los datos, tiene subidas y bajadas. Bueno, esa es la estructura de las semanas, simplemente. Y lo que ocurre es que estos datos son datos por fecha de inicio de síntoma, como lo toma el Ministerio de Salud. Y es que si el que es reportado dice cuando se sintió mal, se registra, y si no, toman la fecha menor entre diagnóstico o la apertura del registro. Y la realidad es que se cargan menos datos los fines de semana. Entonces, la curva azul tiene menos datos los fines de semana y más datos martes, miércoles, jueves y vuelve a bajar. Por eso tomamos la curva roja, que es simplemente un promedio semanal, y como ustedes ven, la curva roja es suavecita, que es más representativo de lo que realmente pasa, porque no es que la gente se deja de enfermar los sábados y domingos. Y esto es el panorama de lo que pasó a lo largo de la pandemia. Es decir, esto fue el primer invierno, este fue la subida de fin de año del 2020, después esto fue el segundo invierno, y ese enorme pico de ahí fue Omicron, y la subidita de allá atrás es BA2, y acá ya está subiendo ahora, estamos en BA5, son las dos variantes de Omicron que están ahora circulando. Esto es para que tengan un pantallazo así grosero de tamaño, de cantidad de casos detectados. Fíjense la cantidad de contagios que hubo en Omicron, yo me contagié ahí en enero de este año, comparado con lo que hubo el primer invierno. Este es un primer detalle hasta el 15 de abril del 2020. Son los casos confirmados por fecha de inicio de síntoma, pero separados por región y normalizado la cantidad de habitantes. De forma tal que ya no importa si hay muchos habitantes en una o en otra. Acá se ve claramente que la zona que tenía más contagios por habitante era Cava, por lejos. Acá está separado Cava, AMBA sin Cava, el resto de la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Lo que vamos a ver a lo largo de los datos es que en general el interior de la provincia de Buenos Aires se comporta como el resto del interior, desacoplado. Y normalmente AMBA sin Cava se comporta como AMBA, a lo sumo desplazado 2 semanas. Es decir, que la que lidera en general todo es Cava y 2 semanas después le pega a AMBA. Y ahí lo que vemos es que en los primeros días los casos suben muy rápidamente. Entonces, este es el gráfico siguiente, es el gráfico más difícil que voy a mostrar, prometo que es el único, y lo voy a explicar. Es un gráfico que es particular, ¿por qué? Porque en la escala vertical no usé un eje lineal, sino que usé un eje logarítmico. La diferencia es que en lugar de subir sumando una cantidad de una división a la otra, uno va multiplicando por una cantidad. Entonces uno acá tiene un caso, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Por qué lo hago en este gráfico? Es lo que hacemos en general los físicos cuando tomamos datos. Cuando vemos que una curva se va con una recta, sabemos que es una recta. Ahora, si no sabemos qué es una recta, en principio no sabemos qué otra función podría ser. Entonces hay trucos para poder saber si es una función u otra. El primer truco que le enseñamos a los alumnos de primer año de física es, bueno, graficarlo, por ejemplo, en semilogarítmico. Semilogarítmico porque esta escala es el tiempo, es lineal, y esta es logarítmica. Si una curva de datos en escala semilogarítmica es una recta,
la curva es exponencial. Se puede demostrar matemáticamente, es muy fácil. Todas las veces que hemos escuchado en la pandemia, todavía no es exponencial, bueno, era fruta, porque la realidad es que se puede saber si los datos son exponenciales o no son. Y eso no tiene que ver con que el número sea muy grande o muy chico. Tiene que ver con cómo cambian los números. De hecho, acá pasamos de 10 a 100, que parece que no es nada, son pocos casos. Esto era claramente exponencial, porque era claramente una recta. Y acá lo que se ve claramente es que acá se plancha la curva y baja. ¿Qué pasó acá? Tomamos las medidas. Acá se cerró todo, las medidas fueron bastante violentas, digamos, ¿se acuerdan? En una semana se cerró actividades, colegios, bla, 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 cuarentena total, y el efecto fue realmente contundente. Los casos dejaron de crecer exponencialmente. Esta línea amarilla simplemente la dibujé para dar una idea de qué hubiera pasado, que es un hipotético absurdo, porque nadie hubiera sostenido una realidad así. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada? Si hubiéramos, digamos, tipo autómatas, decimos, sigamos, tomamos mate, nos damos besos, todo como que nada pasó. Bueno, la realidad es que hubiéramos pasado de 100 a 1000 a 10.000 y más o menos por los primeros días de mayo hubiéramos tenido millones de casos por día. Y probablemente la epidemia se hubiera contenido sola, simplemente porque hubiéramos estado un montón de gente contagiada toda junto, un montón de gente muerta toda junta, y bueno, eso genera que por lo pronto hay una cierta cantidad de días donde los casos bajan simplemente porque la gente no se puede enfermar de nuevo. Aunque ya vimos de los datos que en realidad la inmunidad que se genera por infección no es tan buena, con lo cual esa cosa de que, bueno, esto hubiera sido la solución menos costosa económicamente porque nos contagiábamos una vez, el que se moría y después ya no nos contagiábamos más, no hubiera funcionado. No hubiéramos vuelto a tener otra subida después y otra subida después porque la gente se reinfecta. Y más con la cantidad de contagios que hay que generan nuevas variantes. Pero bueno, esto es simplemente para mostrar que los números dicen que efectivamente las medidas tuvieron efecto y generaron una situación completamente distinta. Esta es una curva ya hasta febrero del 2021. Ahora volví al eje lineal. ¿Por qué tomé febrero del 2021? Porque es más o menos antes de que la gente estuviera vacunada, es decir, cuando empezaron a haber vacunas. Y lo que vemos es que los casos empiezan a subir fuertemente en Cava, 15 días después suben en AMBA. Como en el resto del país no había casos, el resto del país pasa a fase 3, entonces les empiezan a subir los casos, y cuando directamente pasan a fase 5 y gente del interior viaja por trámites y que llega a la capital federal y vuelve sin aislarse, todo el interior sube terriblemente. Y lo que se ve claramente es que, primero, hay una clara suba por junio del 2020 en el AMBA y un par de meses después en el interior del país, claramente desacopladas. Cuando uno lo ve la suma total parece todo parece el dibujo del Principito, ¿no? Una gran panza enorme, pero en realidad son claramente dos cosas bien temporalmente distintas. Una primera curva muy clara en el AMBA y una después en el interior. Y fíjense la diferencia, que después los casos caen hasta noviembre, dijimos al fin de 20, dijimos, ya está, nos cansamos, reuniones de amigos para despedir el año, familiares, qué sé yo, y acá son todas las curvas en todo el país al mismo tiempo, porque esto es fin de año. Todos festejamos fin de año al mismo tiempo, entonces subieron todas juntas. ¿Está bien? Así que se ve claramente y uno puede identificar perfectamente, y si uno vuelve para atrás y dice, bueno, pero esta curva que había subido en la Ciudad de Buenos Aires y había parado y empezaba a bajar, ¿por qué se perdió esto? Bueno, se perdió porque a partir del 1 de abril hubo una presión terrible para dejar entrar a los varados en el exterior, y esas personas se las dejaron entrar sin asegurarse que estuvieran aislados 15 días. Simplemente se les pedía que estuvieran aislados, pero no se certificaba que lo estaban. Las personas se sentían bien, eran asintomáticos, se movían, contagiaban, y de hecho, ahora vamos a ver, esto
digamos, después de la segunda quincena de abril, explota en la ciudad de Buenos Aires, y eso se ve muy claro. Bueno, este es el gráfico ya total que vimos antes, pero ahora este es el que mostré al principio, pero este es separado por zonas, donde se ve la primera ola, la segunda, la de fin de año, el invierno con sus particularidades y Ómicron enorme. Fíjense que siempre las curvas son muchísimo más grandes en la ciudad de Buenos Aires, por habitantes. Ahora quería mostrar un pequeño dato para que quede claro cuánto influye el tema de la edad en esta enfermedad. Y ahí volvía al tema de lo que dije antes de lo que pasó en abril del 2020. Hay un trabajo que lo hizo el grupo de Andrea Gamarnik, pero bueno, como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, el último autor es Fernán González Bernaldo de Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hicieron fue, tomaron datos hasta el 1 de julio del 2020 de anticuerpos en el barrio Mujica, es decir, en la Villa 31. Obviamente, la gente que tenía anticuerpos en julio del 2020 no era vacunada, porque no había vacunas, era que se había contagiado. Hoy en día, si buscamos anticuerpos en la población, es difícil, digamos, no se puede separar quién tiene anticuerpos por estar contagiado o por estar vacunado. En ese momento sí se podía. Y lo que ellos ven al 1 de julio 2020 es que el 53% tenía anticuerpos, es decir, se habían contagiado todos. Ustedes recordarán que los casos en la Villa 31 explotan 20-25 de abril del 2020 y durante todo mayo, hasta el 20 de mayo más o menos, montones de casos, y todo el mundo decía, se están contagiando todos. Está claro que Argentina no tenía casos de COVID, los casos venían de gente que venía de Europa, de Estados Unidos. No es muy probable que la gente de la Villa 31 haya viajado a Estados Unidos de Europa, y en ese momento estaba todo cerrado supuestamente. La pregunta es cómo llega a la Villa 31. Lo más probable es que gente que regresó de Europa, a Recoleta en particular, hiciera ir a trabajar a gente de la Villa 31 a sus domicilios, y esa gente después llevase el contagio a la Villa 31, y obviamente, como se dijo en ese momento, con dificultades de agua, con dificultades de aislarse por digamos, las condiciones de vida, una vez que entra el virus a un lugar así, se desparrama. Es interesante porque al mismo tiempo ustedes se acuerdan que fue el tema de Villa Azul, frente a la Villa Itatí en Quilmes, donde ahí se cerró todo y funcionó. Es decir, ahí después se midió lo mismo y los números eran completamente distintos. Ahora, ¿por qué esto no fue un escándalo? La Villa 31 más o menos tiene 40.000 habitantes. Esto es una distribución de población del censo de 2009, pero no creo que haya cambiado tanto. Este gráfico es la distribución por rango etario media de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta es la de la Villa 31. En la Villa 31, para ese momento más o menos, abril, cuando se había contagiado todo el mundo, más o menos se había registrado 50 muertos, de 40.000 personas. La pregunta es ¿por qué, dado que hubo tantos casos todos juntos, no hubo muchísimos más muertos? Bueno, fíjense que prácticamente no hay mayores de 50. Evidentemente, por las condiciones de vida, etcétera, la población de la Villa 31 es muy joven y esta enfermedad afecta muy distinto a gente mayor de 50 años que a gente menor de 50 años. Este es un dato que me parece que es bastante contundente cuando uno no entiende, sino, bueno, ¿qué pasó en la Villa 31? Bueno, evidentemente hubo fallecidos, ustedes recuerdan, hubo referentes que fallecieron, pero no eran tantos en número. Bueno, hay muy poca realmente, fíjense lo que es la distribución, es muy distinta del resto de la ciudad, muy poca gente mayor. Y ahora, para tratar de comentar un poco, por lo que se va a hablar después, del tema de si hubo aceptación o no con las vacunas, algunos datos de vacunación. Estas son curvas por rango etario. La de arriba de todo es mayores de 80, este es en el rango de los 70, 60, 50, 40 y 30. La curva azul es lo que se dieron en la primera dosis, la curva marroncita es lo que se dieron en la segunda dosis,
La curva grisecita es el adicional, que es para aquellos que se habían dado Sinopharm, que les ofrecían un refuerzo, y la amarilla es los refuerzos. Fíjense que, bueno, lo primero que se observa es que, obviamente, la curva arranca temporalmente, esto es desde enero del 2021 hasta ahora, arranca temporalmente con los de mayores 80. Esa fue la estrategia de Argentina, empezar a vacunar a los mayores y a los con comorbilidades, y después ir bajando. Entonces, fíjense que hay una colita acá al principio de mayores de 70, pero que son los de comorbilidades. Perfecto. Que sube, después un poco corrida, hay una colita acá, estos eran los de comorbilidades, y después sube, y lo mismo con las demás edades. Y después lo mismo con la oferta de la segunda dosis. Y fíjense que en todos los casos prácticamente se llega al 100%. Así que en todas las edades prácticamente primera y segunda dosis se dio, esto en media país, se dio, está normalizada con la población de la estimación de población 2020 del INDEC. Sobre el censo 2010, la estimación de población 2020, por rango etario. Es decir, que prácticamente acá en los de 30 evidentemente había un poquito menos de percepción, ya la primera dosis se le habían dado el 100, pero la segunda se le habían dado el 90 y pico, estos tenían, ¿sabes? Se la daba más de canchero porque tenían menos riesgo, pero los tipos como yo, digamos de 60, claramente se vacunaban todos. Y bueno, obviamente también cambia la percepción de riesgo con los refuerzos. Los mayores rápidamente, estos se dieron el primer refuerzo y estos se dieron el segundo refuerzo, porque en la curva, en la base no está separado primer y segundo refuerzo, mientras que los más chicos demoraron más y se vacunaron menos. Y esto es los mismos datos, pero con menores de 30, donde está mezclado cuando se dieron los de hasta 18, los menores después hubo un refuerzo, y bueno, se ve que estos ya se vacunaron mucho menos, si llega hasta el 80 la primera dosis, ya la segunda dosis 70, es decir, acá hay menos percepción de los menores de 30, menos riesgo. Y el efecto de la vacunación. Estas son las curvas también de 40, 50, 60, 70 y mayores de 80, de confirmados y de fallecidos. Entonces lo que se ve obviamente es que los que más se contagian son los de 40, los de 50. Esto está normalizada las curvas a la población de ese rango etario, ¿no? Entonces, 40 y 50 son los que más se contagian, pero 80, 70, 60 son los que más fallecen. Y si uno dice, bueno, pero la relación que hay entre las distintas edades, ¿cómo fue evolucionando? Entonces uno puede hacer la cuenta y normalizar todas esas curvas de contagios y de fallecidos comparado con las de 80. Entonces uno lo que ve que, bueno, al principio las curvas siempre son pocos datos muy inestables, pero cuando se estabiliza hay un montón de meses donde los contagios y los muertos se mantienen estables en la relación de edades. Si hay una proporción, cada tanto que muere de 80 o cada tanto que se contagia de 80, tanto se contagia de 70. Y prácticamente, aunque la curva sube y baja, la proporción se mantiene. Es algo que tiene más que ver con la edad que con otra cosa. Hasta enero del 2021, donde empiezan a vacunarse los de 80, los de 70. Entonces, ¿qué pasa? Comparado con los de 80, empiezan a subir los casos y los muertos, porque son los que no están vacunados, hasta que se vacunan y después empiezan a bajar. Entonces, digo, esto muestra claramente cómo fue, digamos, y esto da para discutir un montón de cosas, porque uno puede decir, bueno, todo lo que hizo la vacuna, pero también puede decir, bueno, ¿cuánta gente murió en marzo, abril, mayo del 2021 por haber abierto las clases, no haber mantenido ciertos cuidados? Gente que no era de 80, pero que a lo mejor era de 60 o de 50 o de 40. Y esta es una curva final. Esto es la suma de todos los confirmados y de todos los fallecidos a lo largo de la pandemia. Hasta ahora venía mostrando por día o por semana, esta es la suma. Entonces, bueno, obviamente los confirmados llegamos casi a 9,5 millones. Los fallecidos, digamos, no hice ningún ajuste de nada, simplemente para ayudar al ojo, más o menos hasta la fecha donde se empieza a vacunar los puse de forma tal que las curvas parecen bastante parecidas. Sin embargo, a partir de que se empieza a vacunar, se ve claramente que la forma en que suben los contagiados y la forma en que suben los fallecidos es distinta. Se separan las dos curvas. ¿Está bien? Bueno.
Uno podría decir, bueno, seguramente si hubiéramos hecho todas las aperturas y vueltas a las normalidades que hicimos para tener todos estos contagios, sin vacunas, esta curva roja hubiera estado mucho más cerca de aquella azul. Y eso no pasó por las vacunas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu presentación y sobre todo por la muy didáctica explicación de los gráficos, que entendí todo. Así que es prueba de su efectividad la explicación. Bueno, vamos a seguir con Nora Bar. Nora Bar se dedica, bueno, creo que no necesita introducción, pero igual voy a leer la breve bio que nos mandó. Se dedica al periodismo científico desde hace 4 décadas, la mayor parte de las cuales fue editora de Ciencia y Salud de La Nación. Desde el año pasado escribe en el destapeweb.com, conduce el programa Al Infinito y Más Allá, Ciencia, Salud y Tecnología por el Destape Radio. Es columnista del programa de Alejandro Berkovich, Pasaron Cosas, por Radio con Voz, y el noticiero de la TV Pública. Fue editora de la colección ¿Qué es?, sobre temas de divulgación científica, y escribió 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, de Paidós y Rebelión en el Laboratorio, Vidas de Mujeres Científicas de Planeta. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, entre ellos el Conex de Platino en la categoría Comunicación de la Ciencia. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y de la Red Argentina de Periodismo Científico. Bueno, muchas gracias por venir, Nora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo también tengo que hacer una declaración, no de conflicto de interés, porque no tengo en este caso, pero sí que yo le avisé a la persona que me contactó que yo no hago investigación académica. Entonces me convocaron para una mesa sobre desconfianza en la ciencia, y lo que puedo contar es un poco alguna reflexión desde mi praxis periodística, no de una investigación formal académica. Pero bueno, después de tantas décadas trabajando en estos temas, alguna conclusión saqué, no sé si será válida. Y quiero decirles que recorrí un arco también, creo como que fue un arco que acompañó un poco el movimiento de la sociedad, de la confianza absoluta en la ciencia, porque cuando empecé a trabajar, uno iba a hablar con el científico como si fuera a hablar con el gurú de la tribu, era la persona que tenía la posta, o sea, no se discutía lo que decían los investigadores, era palabra santa, aunque parezca un oxímoron, y realmente había una confianza absoluta. Estoy hablando de los años 80, 80 y pico, y eso incluso más intenso en un país como la Argentina, donde durante varias décadas, en esos tiempos, los investigadores y las investigadoras eran totalmente minimizados, desconocidos, soslayados, y ocupaban un lugar muy, digamos, menor en el escenario social, si uno piensa en la importancia que tienen estudios como los que acaba de mostrar Jorge y tantos que se hicieron y se hacen constantemente, ¿no? Hoy justo circula en las redes un tuit de la ministra de Salud, Carla Bisotti, un hilo bastante larguito, donde explica por qué tomó en 2021 la decisión de combinar vacunas cuando tanta gente la criticaba. Y fue a partir de un trabajo que ahora se va a publicar el 14 de agosto en Cell Reports, que muestra que combinar vacunas eleva incluso los títulos de anticuerpos, o sea, los niveles de anticuerpos, más que administrar siempre la misma vacuna. En ese momento se la criticó mucho, se dijo de todo, y realmente, bueno, ahora el trabajo que muestra los resultados y a partir del cual se tomó esa decisión, fue elegido para la tapa de esta revista, que es una revista reconocida, y
Entonces, uno piensa, bueno, lo que decía hace 1000 años cuando empezaba a trabajar yo, un investigador biólogo que se fue después de la noche de los bastones largos, Pirincho Cereijido, que prolífico escritor de libros de divulgación, pero que tenía una frasecita que siempre la machacaba mucho y decía, no hay que apoyar a la ciencia, esa es una gran equivocación, lo que hay que hacer es apoyarse en la ciencia, hasta que no aprendamos eso, no vamos a salir de donde estamos, y este trabajo me hizo acordar, bueno, esta verdad tan de perogrullo, pero que lamentablemente en los hechos muchas veces no se aplica, ¿no? Pero bueno, decía que recorrí un arco de esta confianza casi, voy a decirlo de forma exagerada, religiosa en la ciencia, a una posición más distante, más escéptica, y que creo que un poco también la sociedad fue hacia ese lado, ¿no? Y uno se pregunta por qué en un momento en que la ciencia es cada vez más importante para resolver los problemas impresionantes que tenemos a cada paso, no hablemos de la pandemia, que ya lo vimos de forma patente, pero hay muchos, o sea, ¿cómo vamos a producir energía? ¿Cómo vamos a controlar el cambio climático? ¿Cómo vamos a hacer que las personas vivan mejor en una vida que ya es más larga, ¿no? Pero que vivan ese plus que consiguió la medicina con una buena calidad de vida. O sea, ¿cómo vamos a regular o vamos a dejar que avance sin freno la inteligencia artificial y tal vez supere a la inteligencia humana? Bueno, hay tantos dilemas por resolver en los cuales la ciencia es la protagonista para poder dar respuesta a esos problemas, que uno piensa, bueno, ¿cómo puede ser que en momentos en que la ciencia es cada vez más importante y el pensamiento científico es cada vez más importante para poder interpretar el océano de información que nos llega ahora, que no es el que teníamos antes, porque cuando en los 80, 90 uno quería informarse, tenía que esperar a la mañana, ya casi no había diarios vespertinos, así que uno tenía que esperar a la mañana que salía la edición de los diarios para o leer el diario o escuchar los programas de radio o mirar los programas de televisión que se nutrían de lo que publicaban los diarios y, bueno, ahí uno decía, mira, pasó esto, ¿no? Y podía leer los análisis y leer las noticias y leía la selección de noticias que hacía su diario de preferencia. Ahora, como no traje presentación, no lo tengo, pero ustedes seguro lo conocen, todos los años se publica un gráfico de cuántos mensajes circulan por las redes, por internet, por Google, por Twitter, o sea, los miles y miles y miles de millones de datos y mensajes que circulan por todas las redes, y no voy a decir miles de millones, pero una porción nada desdeñable viene a parar a nuestra casilla de WhatsApp o a la de mail. Ahora, ¿cómo se explica que entonces los estudios, que como digo, no los hago personalmente, pero uno lee los estudios de estos think tanks, en la Argentina no hay tantos disponibles, pero sí en Estados Unidos, en Gran Bretaña, analizan qué opina el público o qué, digamos, qué confianza le merece al público la ciencia. Y lo que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países del hemisferio norte, es que en lugar de crecer la confianza en la ciencia, disminuye. Y uno, digamos, es extraño, ¿no? Bueno, hay casos que son, digamos, razones en las que uno puede pensar que son bastante obvias. Por ejemplo, los efectos adversos de ciertas tecnologías. Vamos a poner la bomba atómica para remontarnos a mediados del siglo XX, pero bueno, de allí en más
hubo gran discusión y controversia sobre, por ejemplo, la posibilidad de modificar genéticamente plantas, los tratamientos con ingeniería genética. Ahora estamos ya cerca de los xenotrasplantes con órganos de cerdos modificados. De hecho, ya se hicieron ensayos y hoy justo estaba leyendo en The Guardian que el trasplante del corazón de un cerdo a un humano está ahí, a las puertas. Y bueno, hay una sensación de que tal vez no todo lo que podemos hacer vamos a querer hacerlo. O sea que con las posibilidades inmensas que vienen de la mano de la ciencia, transferidas, traducidas en tecnología, así como grandes bienes, también uno puede advertir que también puede haber peligros, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la modificación genética embrionaria en seres humanos, hay un acuerdo mundial para no avanzar, porque desde que descubrieron la técnica CRISPR-Cas9, en teoría podría hacerse muy fácilmente, y de hecho un científico chino ya lo ensayó en un caso y bueno, fue erradicado inmediatamente de su universidad. Justamente quiso presentar el caso en el Congreso Mundial de Modificación Genética Embrionaria en Animales, y se generó hubo cartas digamos de censura, y tenía una compañía, lo echaron de su compañía. O sea, hay un acuerdo mundial para no avanzar en eso. Ese es un ejemplo, pero hay otros. Stephen Hawking, el gran físico británico, antes de morir, una de las cosas que hizo fue firmar una carta con 150 grandes nombres de la ciencia pidiendo que no se usara inteligencia artificial en armas asesinas. No le hicieron caso, pero bueno, la preocupación está. También hay otras razones por las cuales uno puede pensar que surge esta desconfianza en la ciencia. Por ejemplo, el auge de las retractaciones. Eso incluso dentro de la comunidad científica es un problema que está estudiado, preocupa. De hecho, Nature ya viene desde hace años publicando artículos donde mide las retractaciones, que aumentan exponencialmente. Creo que sí. Bueno, aumentan mucho, por lo menos, y digamos, aumentan una barbaridad, y no retractaciones de trabajos publicados en revistuchas, retractaciones de trabajos publicados en las revistas más importantes de su especialidad. Y de hecho, ahora en la pandemia tuvimos algunos ejemplos, incluso publicaciones en The Lancet, de las que hubo que retractarse rápidamente. Después también es como moneda corriente dentro de la comunidad científica hablar de la crisis de reproductibilidad. O sea, cada vez se pueden reproducir menos los trabajos científicos. De hecho, por ejemplo, con temas que se ponen muy de moda, como el tema de las células madre, hace unos años, cuando todos estaban buscando nuevos, hubo un premio Nobel al investigador que encontró 4 genes que pueden convertir una célula madura en una célula madre, ¿no es cierto?, Yamanaka. Bueno, esto desató como un furor por encontrar cómo se podía hacer cada vez de la manera más fácil. Y en un momento, una investigadora japonesa de un excelente instituto japonés publicó un método que decía que cambiándole el pH a las células en cultivo se podía revertir, justamente, volver células de piel maduras, volverlas a su estado totipotencial. Todos los diarios del mundo lo publicamos, todos, acá en la Argentina también, pero los grandes diarios del hemisferio norte. Y resulta que a la semana empezaron a venir las noticias de que no lo podían, o sea, la receta, ustedes saben que cuando uno publica un trabajo científico tiene que poner la receta de qué es lo que hizo exactamente para que otros equipos puedan reproducirlo.
Bueno, resulta que nadie lo podía reproducir. Nadie lo podía reproducir y bueno, había algo raro. ¿Qué pasó? Se inició un sumario en su instituto, a la investigadora la echaron, pero tuvo una derivación trágica porque el coautor, el segundo autor del trabajo, que era un gran investigador en neurociencias, apareció suicidado en su laboratorio. Estas son, digamos, las connotaciones de novela que tiene la ciencia pero que quiero decir, algo de eso va quedando, pero para ir a la medicina, sabemos, por ejemplo, que todo empieza con una frasecita que dice: investigadores de la Universidad de Minnesota descubrieron que comer 4 paltas por mes te alarga 6 semanas la vida, ¿no? Y así como eso, bueno, uno puede poner después de descubrieron cualquier cosa. Y claro, con la sucesión de estas, porque se empezó a adoptar el lenguaje científico para asegurar cualquier cosa. Y la sucesión de estas noticias incomprobables, bueno, cualquiera que fuera una persona que lee o escucha noticias y presta cierta atención, va a notar que un día le dicen que hay que comer huevo, al otro día le dicen que no hay que comer, al tercero le dicen que sí puede comer porque no hay problema, un día le dicen que el problema de los infartos lo causa la grasa, pero después viene otro y dice que no, en realidad es el azúcar, y después lee que hay una investigación que demuestra que la industria del azúcar le pagó al investigador para el estudio que cambió toda la alimentación de Occidente durante décadas para que hiciera cherry picking, o sea, que eligiera los datos que respaldaban su hipótesis para demostrar que era la grasa el problema y no el azúcar. Bueno, todas estas cosas lentamente se van filtrando, se van sabiendo y por supuesto no ayudan a la credibilidad de la ciencia. Sí. Me voy a apurar, hay anécdotas para tirar para arriba, pero puedo decir que no, uno piensa, bueno, ¿qué papel nos cabe a nosotros como periodistas en eso? Y vieron que muchas veces uno escucha que la gente no le cree a los políticos están en tela de juicio. Y es cierto, pero hay que agregar a eso que yo creo que estamos todos en tela de juicio. Están los políticos en tela de juicio, están los médicos en tela de juicio. Hoy no hay paciente que no vaya a ver a su médico sin haber consultado con Google, por ejemplo, por qué tiene calambres cuando se va a dormir, o, qué sé yo, por qué comer pan le produce acidez, o por qué le duele la cabeza. Y de hecho, hay casos impresionantes. Cuando Angelina Jolie publicó su carta de que había decidido hacerse una doble mastectomía radical porque tenía una alta probabilidad genética de desarrollar cáncer de mama y de ovarios, las pacientes fueron en masa a ver a los mastólogos a pedir que les extirparan las mamas. Los mastólogos decían, pero nos pasamos años tratando de desarrollar técnicas para conservar las mamas de las pacientes que tenían cáncer, y ahora resulta que nos vienen las pacientes a pedir, o sea, las pacientes le creían más a lo que decía Angelina Jolie que lo que les decía a su médico. Y lo mismo uno puede decir de los periodistas. Estamos todos en tela de juicio. El otro día, justamente en la Academia de Periodismo, se invitó a un investigador argentino, pero que trabaja en Estados Unidos, y él sí hace estudios realmente académicos, más científicos, sobre la confianza en los medios, y comentó algo que era, para mí fue sintomático, porque yo le pregunté cuando terminó de su exposición, le digo, pero no puede ser que, porque habló de la desconfianza, ¿no? Y le digo, pero no puede ser que esa desconfianza sea porque hay tal polarización
que realmente las personas creen más en los periodistas individuales que en los medios en sí mismos, porque el 90% o defienden una postura independientemente de cuál sea la verdad, o defienden la contraria independientemente de cuál sea la verdad. Y me comentó, él está también trabajando con la Universidad de San Andrés, que ellos estaban haciendo un trabajo de investigación que demostraba que los lectores argentinos no creen en los diarios. Es más, prefieren los diarios que no se definen como independientes, sino que dicen, yo soy del partido fucsia. Porque al final hay honestidad en eso y ya se sabe a quiénes defienden. Prefieren a esos y no a los que se autodenominan independientes y que todos sabemos que no lo son. Así que uno piensa, digamos, empecé esta charla diciendo que hace décadas teníamos una confianza tal vez inocente, pero casi total en la ciencia. Y hoy hay más desconfianza. Por supuesto, no es total la desconfianza, pero también uno puede pensarlo con un cariz positivo. Hay escepticismo. Y el escepticismo, si uno lo piensa desde el punto de vista del pensamiento científico, no es un rasgo negativo, sino que es un rasgo positivo, porque cualquiera que se dedique a hacer estudios sabe que los datos no puede aceptarlos inmediatamente, que tiene que chequearlos y rechequearlos. Y tal vez ese escepticismo, por supuesto, acompañado de algunos otros ingredientes, sea una manera de madurar de la sociedad, de no confiar de manera inocente, de someter a chequeo y de tratar de probar qué es lo que se le comunica, se le dice, se le asegura, justamente para poder evaluar cuáles son las informaciones o la información que se le está entregando. Sí, no cabe duda de que en el océano de investigaciones, donde todas las voces parecen tener la misma validez, el escepticismo es fundamental. Bueno, no quiero extenderme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nora, por tus palabras y por tu visión de conjunto, que bueno, nos es muy útil para pensar en esto. Ya sé quién era el investigador que decís. ¿Sí? Pablo Bukowski, sí, me imaginé, por los temas. Bueno, yo quiero hacer un impasse, y quiero preguntarle a Jorge, ¿esto cada tanto hace un ruidito? ¿Dice que hay mucho dióxido de carbono? No. Quiero saber si subió mucho el dióxido de carbono del espacio. Digo, está tirando una alarma capaz, no sé. No hay ninguna luz roja, no se ve nada raro, estamos bien. Bueno, buenísimo. Ahora abran algo. Buenísimo. Bueno, bien. Bueno, seguimos entonces con la última presentación de la tarde. Vamos a escuchar las palabras de Gabriela Irrazábal. Ella es socióloga, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta en CONICET en el programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL y profesora adjunta regular de Metodología de la Investigación y taller de tesis en UNAG. Estoy leyendo un currículum que me mandaste hace un par de años. Espero que más o menos va. Te puse de cargo de adjunta porque acá decía asistente. Bueno, su área de estudios es la intersección entre la ciencia, la salud, la religión y la política. Así que bueno, muchas gracias, Gaby. Hola, buenas noches. Ahora muchas gracias a Lucía por la invitación y también, bueno, un honor estar acá en este panel con ustedes que han aportado muchas cuestiones. Yo voy a presentar números también, pero muy humildemente, debo decir, porque no hago ninguna proyección ni nada. Simplemente estuvimos trabajando durante la pandemia en una red de investigadores e investigadoras que empezamos a trabajar en esta intersección entre la ciencia y las creencias en la sociedad.
y ahí las veo a mis compañeras del equipo del proyecto, a Romina, Ana y Ceci, gracias por venir también. Y en esta encuesta preguntamos muchas cosas, y ahora simplemente me voy a basar en esta cuestión sobre las creencias en relación a la ciencia y las vacunas, que es un poco lo que nos convocaba en esta presentación. Bueno, hicimos una encuesta no probabilística, entonces son números que no son números, pero que ayudan para contar y clasificar. Nos importaba eso, ¿no? Tener algunas nociones que nos permitieran trabajar cualitativamente con estas nociones, ideas y representaciones en torno a la salud, y que nos permitan tener estos panoramas un poco más amplios de las tendencias de, bueno, qué es lo que qué se cree en función de las cosas que preguntamos. Y nos animamos a hacer la encuesta, primero porque no había otra forma, estábamos confinadas ahí, todas trabajando en home office, cerrados nuestros institutos, no podíamos hacer entrevistas cara a cara, entonces recurrimos a las redes sociales, a internet, a los teléfonos celulares, y trabajamos con 4.537 casos en todo el país. Contactábamos vía redes sociales, invitábamos a las personas a participar, quienes querían participar participaban, nos dejaban comentarios lindos, agradables, algunos no tanto, pero bueno, trabajábamos con ese lado. Y como nosotras trabajamos mucho las religiones y las creencias, en particular también pusimos foco en tener por lo menos una cantidad de casos importante de cada uno de los grupos religiosos que generalmente trabajamos. También es importante porque las condiciones materiales de existencia sabemos que lo son, y les preguntábamos a la persona cuál era su situación ocupacional al momento de responder la encuesta, ¿no? Estábamos todavía en 2021, recién seguían algunas medidas de aislamiento, de distanciamiento, etcétera, y bueno, teníamos una importante proporción de que no estaban trabajando en ese momento y buscaban trabajar, ¿sí? O sea, que se habían quedado sin trabajo durante la pandemia. Entonces, bueno, preguntábamos, por ejemplo, bueno, ¿qué es la ciencia para ustedes? La primera pregunta, arrancábamos así abierta, un desastre después para codificarla, ya sabrán ustedes, nos quisimos morir, pero estaba bueno porque nos decían, bueno, ¿qué es? Un conocimiento experimental, válido, verificable. Básicamente la definición que está en Wikipedia, esa. Entonces, bueno, volviendo a Chalmers, ya sabemos que la opinión hegemónica es la de sentido común, esta visión común de la ciencia que está basada en el empirismo y el positivismo. O sea, las personas creen que la ciencia es el método experimental, verificable, que busca la verdad, soluciones para la humanidad. O sea, bien, había como, ¿no? Epa, qué confianza pensamos. Pero después seguíamos indagando, porque somos malas y queríamos seguir viendo, y ahí empezamos a notar que encontrábamos que casi la mitad de los respondentes de nuestra muestra, que la verdad que 4.500 casos es un número importante, nos costó un montón conseguir esa cantidad de gente que responda a tantas preguntas que le hacíamos, casi la mitad cree que la ciencia y la religión son compatibles. Es más, nosotros hacíamos más preguntas donde profundizábamos y nos decían que Dios guiaba la ciencia, que un ser superior, que la energía guía la ciencia, que la ciencia trabaja en función de la energía. Bueno, seguíamos profundizando en estas cuestiones. Algunas nos decían que sí, que en realidad, no se ve aquí, se borró, pero esta era que la ciencia y la religión son incompatibles, y otras que se contraponen y están en conflicto permanente, que es como que son dos dominios que nada que ver. Una cuestión interesante que encontramos es que 3 de cada 10 creen, digamos, que los seres humanos, los seres vivos existen o evolucionaron, porque también hay unas teorías sobre la evolución creativa, digamos, con la creación, la evolución con la creación, que son guiados por Dios, una energía, un ser superior. O sea, puede ser que la evolución exista, pero que fue guiada por Dios. Y también que evolucionan o que existen desde el principio de los tiempos guiados por un ser superior. Es decir, que si bien la visión común de la ciencia es masiva, ¿no? Positivista, verificable, racional, sistemático, ¿no? Me acuerdo de Bunge y todo lo que estudiábamos en pensamiento científico, ahí seres superiores están. Entonces después indagábamos, bueno, y del coronavirus, ¿qué creen que es? Porque la verdad, o sea, a ver, ¿usted qué opina, señora, señor? ¿Qué es el coronavirus? Bueno, muchos repetían esto de que venía de una interacción entre humanos y animales, o sea, tratábamos de ver qué mensajes habían llegado de los distintos mensajes que existían alrededor del coronavirus y por qué se tomaban, sobre todo las medidas que se estaban tomando, ¿no? En ese momento. Y bueno, y también empezaron a aparecer estas cuestiones de que fue creado en un laboratorio, ¿no? Que se fue creado, que se escapó, que alguien lo largó, que bueno, no, todo eso estaba. Arma de guerra que se escapó, bueno, muy poquitas cuestiones
que tenían que ver con que era una obra del diablo, de Dios y esas cuestiones, casi nada, pero sí que alguna cuestión conspirativa alrededor del virus había, un control de la población, bueno, etcétera. Y entonces, ¿cómo se enfrenta este virus que está ahí, que nos tiene a todos confinados y confinadas? Con la vacunación masiva. Las personas dijeron, no, para frenar al virus, las vacunas. Y después, todas las cuestiones que venían con algunas medidas que se tomaban en ese momento. Uso de barbijo, higiene, distanciamiento, ventilación cruzada de ambientes. O sea que todas esas medidas que se comunicaban que eran efectivas, tenían aceptación. Las que menos tenían eran las de evitar la circulación, evitar el contacto entre personas, o sea, justamente las que nos hacían contagiar, ¿no? Pero al menos todos pensaban que ese virus se podía frenar, de alguna manera combatir, etcétera. Y ahí entonces empezamos a indagar un poquito más sobre el tema de las vacunas, ¿no? La mayoría se posicionaba, esto es previo a que empezaran las campañas más masivas, recién se estaban vacunando a las personas mayores, etcétera. Entonces, bueno, la mayoría quería que todos se vacunen de manera obligatoria, que a los niños también se los vacune de manera obligatoria, listo, así que todo se termina. Y después también preguntábamos qué eran las vacunas o qué consideraban que era, porque nos daba la impresión de que había nociones difusas acerca de para qué funcionaba o qué servían las vacunas. Y la realidad es que decían cuestiones como las vacunas protegen, son una protección, un escudo, una protección. Yo lo vinculo mucho con las cuestiones de creencias, porque bueno, lo estoy ahí, pero lo de la palabra protección nos llamaba a nosotras la atención, somos antropólogas, sociólogas, etcétera. Después que evitan las enfermedades, algunas poquititos, pero que están ahí, que modificaban el ADN, que tenían un vínculo con el autismo. Otros nos decían que refuerzan el sistema inmunitario, que eso es un poco más cercano a las funciones de las vacunas, pero en general había como nociones difusas, no se sabía muy bien para qué estaban, pero igualmente que nos vacunen a todos de manera obligatoria. Y quienes se vacunan, ¿por qué se vacunarían? Les preguntábamos, ¿no? En realidad todavía no habían recibido la vacuna las personas, y bueno, la verdad que por confianza, justo por eso me pareció interesante esta mesa y esta convocatoria para charlar, ¿no? Por cuestiones de salud pública, o sea, o motivos epidemiológicos, y porque la vacuna es confiable y hay información. Y si fijamos, también hay algunos motivos un poquito menos, pero que dicen recomendaciones de los médicos, recomendaciones del Ministerio de Salud. Bueno, esas cuestiones también implican ciertas nociones de confiar en las vacunas que se ofrecían en ese momento. Nosotras pensábamos que íbamos a encontrar alto rechazo a la vacunación en ese momento, porque sobre todo en redes sociales y en internet había muchísimo movimiento antivacunas, y la realidad es que de nuestra muestra que nosotros seguíamos, ya nos habíamos dicho, ¿qué hacemos? 10.000 casos, a ver si los no encontrábamos. Solamente un 6% nos dijo que no se vacunaría de ninguna manera y por ningún motivo. Eso nos da un número muy chiquitito, de 270 personas, pero igualmente les traje para hoy para ver tipo tendencias, a ver si después podemos profundizar cualitativamente o con otras técnicas que nosotros en sociales hacemos para ver, digamos, quiénes son. Entonces, ¿por qué no se vacunan o por qué no querían comer? Directamente porque no confiaban en estas vacunas. Y esto es algo que me parecía importante señalar, que lo comentaba antes de empezar, porque no es que no confiaban en ninguna vacuna. En estas vacunas que había en ese momento, que justo había Sputnik, estaba toda esta discusión, digo, en estas vacunas no confiamos, ¿no? Y después porque daba miedo a los efectos adversos, algunos decían que era porque igual te contagiás, entonces no tiene sentido vacunarse, no se justifica vacunarse contra este virus. No confiaban en estas vacunas ni en los países que desarrollaban las vacunas. Esa era un poquito la cuestión de por qué no se vacunaban. No, después vuelvo a esto de los fenómenos de atrás. Y estas vacunas, digamos, ¿quiénes son? Nosotras queríamos saber quiénes eran. Bueno, nos da, pero no sé, porque era muy poco y nuestra muestra es muy chiquitita, 270 casos. Pero nos parece interesante para ver si ahí encontramos algo. Varones, menores de 44, no sé si fueron los que menos se vacunaron, pero eran los que en ese momento ya la decían desde ahí. Nosotros no vamos a ir a vacunar. Del AMBA y del centro del país. De religión católica y evangélica, y es importante que entre los grupos evangélicos eran quienes más teorías, podríamos llamar conspirativas, en relación al virus y a las vacunas tenían. Los católicos decían que no se querían vacunar porque no confiaban, los evangélicos más que nada por unas cuestiones de que se había escapado de un laboratorio y era una cuestión así. 2 de cada 10 son creyentes desafiliados, nosotros los llamamos desafiliados porque no se autoadscriben a ninguna religión tradicional, pero sí quizás creen en la energía o lo que en algún momento se llamaba esas religiones Nueva Era o New Agers, y los menciona porque son importantes, porque hay
ahora vamos a ver algunas teorías que hay sobre la confianza, la desconfianza en la ciencia y estos creyentes de la nueva era y esa vinculación. Y 2 de cada 10 eran ateos y agnósticos. Entonces uno podría decir, bueno, la verdad que la religión acá medio que no tiene mucha incidencia en la confianza o no en la vacunación. La mayoría de estas personas que eran anti estas vacunas tenían vínculo con el sistema biomédico y el modelo médico hegemónico para toda su atención a la salud, tenían obra social prepaga, o sea que se vinculaban, se atienden, no eran anti-sistema médico hegemónico. Nosotras pensábamos que quizás eran personas que tenían otras formas de atención, otras medicinas. De hecho, preguntamos cuáles fueron las formas de atención que recurrieron durante la pandemia y sí aparecían, ¿no? Plantas medicinales, comidas, bueno, las cosas que estudiamos nosotros que ya sabemos. Pero en este caso, este grupo particular no era de estos que utilizaban medicinas alternativas, medicinas integrativas o complementarias. Y también preguntábamos nosotros, o nos preguntábamos si algunos habían tenido seres queridos fallecidos. Quizás pensábamos que si no les habían sucedido, o sea, si habían tenido muchos familiares fallecidos, quizás tenían una tendencia mayor a vacunarse, y no, la mayoría de ellos no había tenido seres queridos fallecidos durante esta primera etapa de la pandemia. Alguna síntesis, bueno, de estos datos que traje, es que la ciencia es considerada como un conocimiento experimental, metódico y sistemático, que busca la verdad, lo verdadero, y es esta visión común que estudiamos nosotros en pensamiento científico, pero que es la visión hegemónica que hay. Y, sin embargo, la mitad considera que la ciencia y la religión son compatibles y, además, una proporción importante sostiene ideas creacionistas sobre el origen del mundo. O sea que eso, para mí, es importante destacarlo. El coronavirus es este virus que surge de la interacción entre animales y humanos, que fue creado en un laboratorio, principalmente entre quienes adscriben a una religión. Se sostiene esta idea o esta noción. Y se considera que la vacunación masiva es una herramienta principal para frenar a este virus, eso están todos convencidos. Si bien esto era un convencimiento importante, se consideraba además que a los adultos y a los niños había que vacunarlos de manera obligatoria, pero no había claridad o había una noción difusa, decimos nosotras, sobre para qué funcionaban las vacunas o cómo estaban compuestas, qué tenían, etcétera. Era más bien una protección ante este virus que estaba ahí afuera. La mayoría cree que, como ya les contaba, que hay que vacunarse por motivos de salud pública, ¿no? Y estas personas anti estas vacunas son ese perfil que les comentaba antes, ¿no? Entonces, algunas líneas que estamos pensando para estudiar estos temas son, bueno, lo de las conspiritualidades, vieron que son esas teorías que unifican justamente las creencias más de tipo nueva era, más flu, digamos, ¿no? Con las teorías conspirativas, anticientíficas, etcétera. Es decir, que no son las religiones tradicionales las que desconfían de la ciencia, sino todas estas religiones o creencias y espiritualidades más modernas y contemporáneas. Las nociones de la desconfianza, digamos, vieron que en inglés hay distintas palabras, ellos tienen esa suerte de tener mistrust, distrust y untrust, y la cuestión de untrust que nombraba, la verdad que es escepticismo. Yo hoy pensaba, digo, ¿qué palabra podíamos usar? Pero untrust tiene que ver con el escepticismo porque es una palabra más bien un fenómeno positivo, que es que las personas racionalmente deciden cuánto creen o cuánto confían o no en el emisor de ciertos mensajes, y dependiendo de ese emisor de los mensajes van a confiar más o no en lo que les están informando. Y sino también la otra línea que venimos trabajando y que es la que se discute en la sociología de las creencias y todo, es, bueno, la cuestión de la increencia directamente, ¿no? Y ahí hay algunos autores que lo han trabajado. Es decir, en estas sociedades contemporáneas, bueno, las personas que manejan ciertos niveles directamente increencia total, ¿no? Nosotros encontramos algunos grupos que siempre lo decimos, no creen en nada, digamos, ni en la democracia, ni en los sindicatos, ni en los partidos, ni en Dios, ni en la energía, ni en la suerte. Bueno, todas esas personas son detalles, pero es importante, pero no creen en nada. Son grupos que estamos encontrando en nuestras encuestas, que son limitadas. Esta es una encuesta que es no probabilística, por lo tanto no se puede extrapolar a toda la sociedad argentina, es a usuarios de Internet, a un conjunto, ¿no?, muy acotado de la población de nuestro país, pero nos parecía que era importante, en ese momento era una herramienta que teníamos para trabajar y que nos permitía conocer algunas tendencias sobre lo que estaba pasando y sobre las percepciones públicas de la ciencia, sobre todo porque
en la primera etapa de la pandemia les habrá, supongo que ustedes también, apabullado un poco, ¿no? Como la biomedicina, y no fue todo como demasiado biomédico, muy, ¿no?, numérico, hegemónico. Como estaba, queríamos ver qué percepciones había alrededor de eso. Bueno, y aquí hay más informes y los datos son de acceso abierto para quienes quieran utilizar nuestra base de datos está a disposición. Ahí colgamos algunas estadísticas, así solamente contamos y clasificamos, muy básico, muy simple, pero bueno, son las formas que pudimos sistematizar toda esta información que estaba surgiendo en ese momento, y trabajamos varios equipos del CONICET, digamos, de sociólogos, antropólogos, de las creencias sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Gaby, muchas gracias por esa presentación y bueno, ojalá veamos los datos publicados pronto. Ojalá estén los artículos pronto. Te ponemos presión un poquito. Bueno, hermoso todo lo que nos trajeron para conversar hoy. Me parece que es muy rica la intervención de cada uno de los panelistas porque es distinta y en ese sentido genera cierta jugosidad y cierta potencia, ¿no? Cuando se junta con otras visiones y otras interpretaciones de lo que puede ser esto de la confianza y la desconfianza en la ciencia. Si les parece, podemos dar un ratito de intercambio, si hubiera preguntas, consultas, desacuerdos, comentarios, pedidos de profundización de lo que nos han traído hoy los panelistas. Los famosos 2 minutos de silencio. Los famosos 2 minutos de silencio, tal cual. Gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, por haber aceptado la invitación. Una sola muy cortita para Gabriela, que me llamó la atención uno de los datos, que era que el 70% de las personas encuestadas decían que la vacunación tenía que ser obligatoria para adultos, no para niños, y 77%, o tal vez lo estoy diciendo al revés, pero me llamó la atención que imaginé que tenía que ser más alto para adultos que para niños, un poco por lo que se está viendo con la desconfianza en general o cierta tendencia a no vacunar a niños y niñas, y era mayor el porcentaje de quienes decían que tenía que ser obligatoria la vacunación para niños que para población general. No sé si alguna... Sí, en realidad también justo en esa época había circulaban muchos mensajes de que los niños eran súper propagadores también, entonces del virus, entonces esas creencias estaban ahí circulando también, y había mucha, como nosotros trabajamos más cualitativamente también estas cuestiones, y las personas pensaban que con la vacuna listo, ya está. Por eso yo creo que todos fueron a festejar Año Nuevo y se contagiaron todos. Era como una herramienta de decir, bueno, llega la vacuna, listo, se terminan las restricciones, la cuarentena, qué sé yo. Entonces, como también estaban esas creencias alrededor de las infancias que eran súper propagadoras, etcétera, muchos creían que había que vacunar, pero la verdad que la mayoría, como vimos las tasas de vacunación, la gente se vacunó. Entonces toda esa cuestión que había de que nadie se iba a vacunar no se verificó después en la práctica, digamos, ¿no? Eso sí, pero sí todos querían que el Estado, que no sean recomendadas sino obligatorias las de estas vacunas. Lo que me llama la atención es que la encuesta muestra un escenario que es muy diferente del que uno cree advertir en las redes sociales. Habría que preguntarse, ¿no?, hasta qué punto esto que uno ve, por poner Twitter, que es el lugar, digamos, donde hay mucha confrontación de ideas, realmente representa lo que piensa la sociedad, porque para todo el establishment directivo, funcionarios políticos, tomadores de decisión, etcétera, le toman el pulso o la temperatura al humor social a partir de estas redes sociales, pero es totalmente diferente a lo que uno ve en la encuesta, ¿no? En esta encuesta y en otras. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando se investigó si realmente la gente estaba en contra del confinamiento, ¿no?, que es
que hubo trabajos de Pablo Semán y de Daniel Feierstein. O sea, cuando uno se pone a ver, no coincide lo que se ve en las redes sociales. Es como un espectáculo muy diferente de lo que realmente ocurre, y me parece que no es bueno eso, ¿no? O sea, puede dar pie a grandes y peligrosos malos entendidos. No sé cómo lo ven los sociólogos. Ay, no sé qué tema. Yo acá si hay algún comunicador que me quiera ayudar, pero no sé. Yo no estudio redes sociales, no sé cómo, ni estudio comunicación, pero sí nos parecía a nosotras que era importante cuando nos planteamos este estudio era conocer. Bueno, sí sabemos que entre las creencias orientan muchas prácticas de las personas. Nosotros estudiamos las creencias y eso nos parecía importante decir, bueno, a ver qué se cree de todo esto que está pasando, y entonces por eso es que reflejamos lo que creían las personas, y puede ser que digamos que coincida con ciertos discursos que había públicos en ese momento y que no, y en realidad cuando después vimos los valores, digamos, de vacunación, bueno, un poco se confirman que las creencias. A mí me llama la atención esta pregunta porque cuando salió nuestro estudio también fue como furor de que de verdad creen en las vacunas, de verdad. Yo digo, sí, o sea, para mí era algo normal, porque uno lo venía viendo no procesábamos los datos, todo, que se vacune 80%, que vacune a todos los chicos, y después, bueno, claro. Sí, pero bueno, todos por ahora, eso es lo que nos falta. No quiere decir que esto sea tal cual así, voy a decir, no hago la visión común, pero era un panorama de lo que estaba pasando en ese momento y se veía como una expectativa, una esperanza, una protección ante una situación adversa, digamos. Sí, creo que era agosto, octubre. Agosto, octubre 2021. 2021. 2021, sí, ya había vacunas, pero no para de vacunación. Sí, pero claro. En el momento ese ya los mayores de 40 tenían una dosis. Agosto, octubre. Nosotras teníamos COVID y estábamos procesando los datos. Y fue justo. Sí, sí. Pero se empezaba para los más jóvenes, por eso pensábamos nosotros. Allá hay No, digo, sin intención de contradecir, sino de problematizar, digo, me parece que también habría que ver algo del dispositivo encuesta, ¿no? En qué medida uno puede decir, más allá de lo representativo, sino el formato de uno solo con un cuestionario autoadministrado, en qué medida uno podría considerar que eso refleja, digamos, lo que la gente piensa, se dice, digamos, puede que sí, puede que no, en mayor o menor medida. Y quiero, digamos, como mencionar esto porque me parece que con la idea de la ciencia nos perdemos de vista algunas particularidades que en general pierden agenda cuando se habla de la ciencia, que somos las ciencias sociales, que también tenemos un conocimiento científico, una expertise, y que estaría bueno también conocer en qué medida hay confianza o desconfianza en nuestros aportes a problematizar, sobre todo en términos del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento científico? Digo, cuando Nora hablaba del escepticismo también me aparecía como esta idea. Digo, nosotros tenemos construcciones muy críticas del conocimiento científico que a su vez se distancian de esta cosa de escepticismo que Nora comentaba, digo, como para poner también a jugar en lo que se está hablando, esto de las ciencias y otras construcciones científicas distintas a las ciencias duras que se plantean como intención reflejar la realidad, sino más bien esto como de problematizar, de esta reflexión así siempre abierta y sin respuestas unívocas que traemos quienes construimos conocimiento desde las ciencias sociales, ¿no? No, dale, Rafa. Bueno, buenas noches. Primero agradecer a las tres presentaciones. Me quedo pensando cuando presentaba Jorge los gráficos, sin hacerlo explícito, pero el saldo un poco de esa presentación es, bueno, la gente, ¿no? Confiamos en la ciencia y en la vacunación porque los datos muestran que
no ha habido una desconfianza masiva que lleve a que la mayor parte de la población no se vacune, ¿no? Nora introduce la cuestión del escepticismo y Gabriela muestra esta compatibilidad, digamos, entre digamos, la creencia en la ciencia y al mismo tiempo que no es incompatible con la religión o con otro tipo de creencias que a priori lo serían. Mi pregunta, no es una pregunta, es un comentario en voz alta, digamos, que me quedo pensando, que no lo había pensado hasta antes, es que se puede las dos cosas a la vez, en el sentido de hay una creencia en la ciencia y al mismo tiempo una desconfianza en eso. Quiere decir, me voy a vacunar, sí, pero no estoy tan seguro de si esto finalmente... a lo que voy es, me quedo pensando en lo que dijo Nora, que es la pérdida de autoridad que empieza a haber en todos los actores sociales, y tal vez eso, hay tal vez una confianza en declive en relación a la ciencia. Entonces, bueno, sí me vacuno porque en el menú de opciones aparece como la mejor, pero me vacuno desconfiando también, porque pasaba, a ver, y esto lo digo no a partir de un dispositivo de la encuesta, pero aparecía o sea, creo en la vacuna, pero desconfío del laboratorio, ¿no? Es decir, ahí aparecía como un in-between, digamos, entre una creencia, pero débil en relación a esto. Lo pregunto más como un escenario a futuro, digamos, ¿no? Si no estamos ante esta pérdida de autoridad de los periodistas, de las científicas, de los políticos y demás, y bueno, pensando en un escenario futuro, si no empieza a haber una creencia débil en la ciencia, ¿no? O sea, sí me vacuno, pero, ¿no? Estos reparos, sí, lo tiro ahí más como una pregunta, digamos, ¿no? Porque creo que planteamos el debate de una manera polar, ¿no? Desconfianza, ¿no? ¿Se confía o no se confía? Y creo que, no sé, tal vez hay prácticas que empiezan a ser muy entremezcladas entre la creencia y la confianza, pero al mismo tiempo un fuerte también descrédito o desautorización, digamos, ¿no? Bueno, es solo algo para pensar en voz alta, que puede ser alta la vacunación, pero al mismo tiempo la desconfianza, ¿no? Que no hay una incompatibilidad ahí. No, está muy bien lo que decís, y me parece que el tema es que justamente a veces es difícil de transmitir bien, de tener datos y transmitirlo bien para justamente abonar lo que vos decís. Nosotros, por ejemplo, ¿qué cosas yo no mostré? Yo no mostré contagios y fallecidos entre vacunados y no vacunados. ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina la base de contagiados y de muertos es una y la base de vacunados es otra. Cada una tiene un identificador que las hace anónimas, pero trivialmente, digamos, la gente del Ministerio de Salud sabe cuál es el DNI de ambas bases y trivialmente podría haber dicho, sin decir quién es cada uno, este ID de esta base corresponde con este ID de esta otra. Y uno saber, efectivamente poder separar qué le había pasado a cada uno en función de cuánto se había vacunado. Pues eso no se hizo. Digo, no sé si fue a propósito o qué, pero no se hizo. Con lo cual uno no puede saber por individuo, sí puede saber por decir, bueno, hay estos cambios en el momento que pasaron estas cosas, pero no puede saber por individuos qué le pasó. Ahora han aparecido estudios de los ministerios de salud de algunas provincias, porque ellos sí tienen los datos, pero no están públicos, es decir, nosotros no podemos saber. Y ahí nosotros lo queríamos, ¿por qué? Porque cuando yo me metí a hacer las tablas el 15 de marzo del 2020, lo hice porque desde mi experiencia de gestión, yo intuía que iba a haber dudas sobre qué sentido tenían las medidas que se estaban tomando y que era importante tener datos. Y por eso insisto todavía en mostrar que las medidas que se tomaron tuvieron acciones, que no fueron de gusto. ¿Y qué era lo que a nosotros nos preocupaba? Esta cosa que se empezó a decir de, sí, bueno, pero hay gente vacunada que se muere. Y nosotros decíamos, y sí, dada que la vacuna no tiene 100% de eficacia, ni esta ni ninguna, hipotéticamente, si estuviéramos todos vacunados, un porcentaje se moriría, aún estando todos vacunados. Porque, salvo que no hubiera más contagios, como un porcentaje no es 100% eficaz, digamos, entonces, esta cosa de empezar a poder cuantificar, bueno, está bien, ¿qué le pasó a una población con respecto a otra? Nos preocupaba justamente por esto, por lograr tener, siempre pensando en tratar de convencer a alguien. La otra cosa que también se ve es que la vacunación no es homogénea en todas las provincias.
Y de hecho, por ejemplo, en Misiones es mucho más baja, y ciertas de las hipótesis que yo escuché eran justamente muchos grupos evangelistas y demás que tienen bastante raigambre y que, bueno, hacían que hubiera menos porcentaje de la población vacunada. Bueno, muchas gracias por las apreciaciones. No sé si quieren contestar, Gaby, Nora, ¿quieren agregar algo más a lo que dijo Jorge? ¿Más preguntas? Yo también me quedé pensando que, bueno, me quedé pensando un montón de cosas, pero en parte a raíz de lo que comentabas, Nora, ¿no? Que lo que es invisible es la confianza, en realidad, ¿no? Digo, la encuesta sale que hay mucha confianza, en realidad, y lo que se expresa es la desconfianza, porque la confianza no la expresamos tanto, ¿no? La damos un poco más por sentada, me parece, ¿no? Como, bueno, sí, la ciencia es como esa enorme institución que organiza una gran parte de la vida cotidiana y de la vida de nuestra sociedad, y no está tan, bueno, aunque ahora empezamos a notar estas aguas un poco más inciertas, no está tan puesta en duda, ¿no? Pero lo que sí se expresa es cuando empezamos a dudar, y eso es lo que por ahí aflora mucho más. Definitivamente, digamos, para indagar en varios tipos de desconfianza, no solo en la ciencia, creo que las redes sociales son como un lugar privilegiado, y al mismo tiempo que metodológicamente hay que ir con cuidado, porque parece condensarse ahí algo que no sería representativo para tocar en un tema que Gaby está muy preocupada, que quede claro que no son datos representativos, pero que sería importante, digamos, considerar Twitter como un semillero de algo, pero que al mismo tiempo que no debería como extrapolarse al resto de la sociedad. No parece pasar algo medio el fenómeno Twitter en cuanto a la desconfianza, ¿no? Pero hay que tomarlo un poquito quizás con paréntesis, comillas, agarraderas. Por otro lado, escuchándote me surge la idea de que no es como, digamos, hablar de confianza y desconfianza en la ciencia, como ocurre siempre. Bueno, el lenguaje nos juega trampas, porque ¿qué es la ciencia, no? No me parece que sea el mismo caso de la confianza en la política. Está muy extendida la idea de que la política en sí misma es, entre comillas, sucia o mala, y que cualquier persona que se ponga a hacer política, aunque sea un angelito, va a terminar convertido prácticamente en un diablo, porque la índole en sí misma de lo que es hacer política es algo, digamos, que conduce a la perversión o a la corrupción. No es el mismo caso que la ciencia, porque la ciencia se ve, digamos, si uno la piensa como el método de conocimiento, como una forma de analizar la realidad, nadie podría decir es mala. Y de hecho se ve, digamos, tiene todo un cariz heroico, está, digamos, toda la historia de la ciencia reúne figuras extraordinarias, altruismo, personas que probaban en sí mismas los tratamientos o en sus propios hijos, como la vacunación. Bueno, tal cual, pero bueno, tal vez lo que crece es la desconfianza en los científicos. Los científicos, como dice un sociólogo justamente de la Universidad de Quilmes, son seres humanos. Tal vez lo que, digamos, está ahora más expuesto a la desconfianza es justamente esa dimensión humana de la ciencia, donde hay, como en todas las empresas humanas, personas buenísimas, maravillosas, heroicas, extraordinarias, admirables, y otras que son egoístas, trepadoras, no son, digamos, muy solidarias ni altruistas. Y bueno, de alguna manera, la ciencia, que en su momento, en aquellos años que digo que uno se asomaba, iba a buscar la verdad revelada, también la ciencia estaba encerrada en esa torre de cristal de la cual se hicieron
muchos esfuerzos para sacar a los científicos, porque se buscó y se busca que los científicos dialoguen con la sociedad. Pero bueno, es un tránsito que también tiene sus peligros y sus trampas y sus obstáculos en el camino, porque en el camino también quedan más desguarnecidos y entonces pasa como con las figuritas de TV y del jet set, ¿no? Que entonces empiezan a conocer los trapos sucios ¿no? de todas estas figuras y dejan de ser como las figuras doradas, y tal vez ese tránsito que expone a los científicos y a las científicas a un trato mucho más cercano con el público, bueno, también de alguna manera los hace bajar un poco del pedestal en el que se los veía, ¿no? Alguna vez, hablando sobre desconfianza en la ciencia, tuve la suerte de entrevistar a Neil deGrasse Tyson, el que siguió con la serie Cosmos, y justamente le hice esta pregunta, le digo, ¿pero qué pasa con la ciencia? Que ahora hay tantas retractaciones, uno lee que demuestran tal cosa y resulta... Hubo, por ejemplo, un gran experimento, vuelvo sobre las ciencias duras, porque, digamos, tradicionalmente en los medios, el periodismo que se llama científico a sí mismo, tiene como materia más que nada las ciencias duras, la biología, la arqueología, pero no por una, digamos, por soslayar a las ciencias humanas, sino porque esas otras ya venían en los suplementos culturales. Entonces, lo que se abrió cuando se abrieron las secciones de ciencia fue justamente un lugar para las ciencias duras que no tenían lugar en los medios de comunicación. Nadie sabía lo que hacía USAID, qué sé yo. No se publicaba hasta que ganó el premio Nobel, ¿no? Y después muy pocos lo entendieron. Pero esto de que uno lee estas retractaciones, que se publica este experimento que digo, lo había hecho la Universidad de Harvard, habían detectado, según ellos, ondas gravitacionales que no fueron en ese momento el experimento BICEP, pero también otra nota, que es otro ejemplo que se publicó en todos los diarios del mundo, estuvo en la portada del New York Times, The Guardian. Bueno, yo misma también la publiqué. Yo me equivoco con todo el mundo. No, yo estaba de viaje y me avisa un físico argentino, que es un físico de esos que vive en Estados Unidos, dijo, ojo que el lunes va a haber un notición. Y yo dije, no me lo puedo perder, ¿qué es? Y entonces, bueno, estuve pendiente, estaba de viaje por trabajo, por otra cosa, pero dejé de dormir, me hice el tiempo para escribir sobre esto que era el experimento BICEP. Por supuesto, consulté con este físico y con otros. Y ¿cómo iba a poder prever que 5 o 6 días más tarde me llega un mail del mismo físico y me dice, uy, discúlpame, pero uno de mis alumnos encontró un error en el experimento? Hubo que retractarse, o sea, hubo que salir a decir, no, en realidad era ruido del instrumento, etcétera. Entonces yo volviendo a Neil deGrasse Tyson, le pregunté, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Es menos confiable ahora de lo que era antes? Y me contestó, no, la ciencia, especialmente la ciencia de frontera, siempre fue así. Es una región turbulenta donde los científicos presentan sus resultados, otros los refutan, hay una gran, digamos, controversia, se discute hasta que finalmente, digamos, después de mucha discusión, se, digamos, aceptan los nuevos resultados para seguir adelante. Lo que pasa es que ahora hay un periodista científico en todos los congresos, lee todos los pósters, y uno al otro día ve en los medios de comunicación, descubrieron, por ejemplo, y esto es un cable real, descubrieron que los países donde se come más chocolate tienen más premios Nobel. Esto ocurrió. Sí, es increíble, pero era Suiza.
Entonces habían hecho un cálculo que de los países donde más se come chocolate había un premio Nobel. Cualquier, digamos, periodista formado se da cuenta que no tiene ni ton ni son eso. Pero se publicó. O sea, bueno, no ayuda eso mucho a la credibilidad de la ciencia. Bueno, ya saben. A comer chocolate todo el mundo, a ver si levantamos la cantidad de premios Nobel en Argentina. Bueno, excelente. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando, salvo que haya alguna intervención más. Sí, mañana tenemos el último panel central que cierra las jornadas, que va a estar coordinado por Rafael Blanco y va a ser un debate sobre qué pasa luego de la aprobación de la nueva ley de VIH, con invitados activistas del campo académico, así que bueno, también les esperamos. Es una discusión y un debate súper contemporáneo y súper sintonizado con los tiempos que corren, así que va a ser sumamente interesante. Les esperamos a esta actividad y bueno, muchísimas gracias a Jorge, a Nora y a Gabriela y nos vemos mañana en las jornadas.